Muy bien, continuamos con el capítulo 3, donde se va a analizar todo lo que tiene que ver con la propagación de ondas. Como se hablaba en la física de radio, la propagación de ondas usa dos elementos importantes para enviar toda la información eléctrica, que en este caso el que es el receptor va a recibir información usando un frente de onda que en este caso va a tener una energía electromagnética y una energía eléctrica, que como se mencionaba en el capítulo 1, esta energía electromagnética eléctrica usa un ángulo perpendicular de 90 grados donde se puede diferenciar cada tipo de onda electromagnética. La propagación de ondas en las redes inalámbricas es importante para analizar los diferentes fenómenos que se pueden encontrar de acuerdo a las necesidades del enlace que se requiere. Hay frentes de onda que se van definiendo usando diferentes tipos de análisis físico. Dentro de la propagación de ondas electromagnéticas siempre se va a encontrar con algo que se puede decir inesperado en la parte que se refiere a la parte de comunicaciones. Huygens era un ingeniero dedicado a la parte física. Se analizaba todo lo que tenía que ver con la transmisión de datos, y él definía que en cualquier punto de un frente de onda se puede considerar que se origina un nuevo frente de onda esférico. Ese nuevo frente de onda esférico se definía si había un punto en el cual podía transmitir la información hacia otro punto, es decir, como si estuviéramos definiendo cuando hay un espejo y nosotros nos miramos y ese espejo genera una imagen que en este caso de acuerdo al ángulo que yo lo pueda proyectar, podía generar otro frente de onda. Importante, siempre cuando se va a propagar una onda, en este caso, por ejemplo, hablando de en línea recta, hablando del vacío, eh, en cualquier otro medio puede cambiar su trayectoria. Eso hablando de, de la transmisión que se analiza que las comunicaciones se hacen en el espacio libre. Si estamos hablando de una onda que se envía en el espacio libre, esta misma onda va a tener diferentes tipos de ondas donde van a tener diferentes direcciones, pero si hablamos de una comunicación en el vacío, esta físicamente pues va a tener una comunicación en línea recta. Como hablaba, esta cambia su trayectoria de acuerdo a los obstáculos que se puedan encontrar en el camino desde que sale del transmisor al receptor. Allí es donde entra la ingeniería de comunicaciones para analizar cómo debería de enviarse la información desde un punto a otro, teniendo en cuenta si hay obstáculos que pueden ser favorables al enlace de comunicaciones, eh, bien sea una comunicación punto a punto o una comunicación tipo mesh, que es una comunicación tipo malla, donde se define diferentes frentes de onda. Dentro de las comunicaciones hay algo que se conoce como atenuaciones. Una atenuación se define como una reducción de potencia desde un punto a otro. Las comunicaciones se propagan en el espacio y en las comunicaciones es importante analizar cuánta potencia se envía desde un punto a otro. Siempre que hay comunicaciones en el espacio libre, teniendo en cuenta que hay una densidad en el aire, una señal puede golpear el agua, puede golpear un elemento físico o un elemento, dependiendo de su densidad, puede ser madera o puede ser concreto. Este tipo de obstrucción o de atenuación genera otro frente de onda y a su vez hace que su señal de comunicaciones se reduzca a un nivel de potencia menor. En las comunicaciones inalámbricas siempre se analiza lo que se llama Free Space Loss, que significa pérdida de espacio libre, que se conoce como que es una sigla FCL en inglés. Este análisis es importante para analizar cuánta información se transmite desde un punto a otro,
pensando en que esa señal se pierde información desde que sale del transmisor hacia su receptor. Ese análisis de pérdida de espacio libre, de acuerdo a la potencia que se transmite, es importante calcularla para tener en cuenta cuánta es la potencia real que va a recibir, en este caso, el receptor que va a estar en otro punto. La atenuación genera un proceso geométrico como se ve en esta imagen. El proceso geométrico es que la onda va aumentando a medida que se va aumentando la distancia. Es decir, que la señal que se va propagando va generando una mayor área de señal de acuerdo a la distancia que se está viendo. ¿Sí? Estos son los diferentes tipos o causas de atenuación en las ondas que se pueden generar. Vamos a analizar rápidamente lo que es la absorción, la reflexión, difracción, refracción e interferencia. Absorción, como el nombre lo dice, lo que hace es absorber la energía que se propaga de un medio a otro. Esta potencia matemáticamente lo que hace es decrecer exponencialmente de acuerdo a la energía absorbida, generalmente se transforma en calor. La absorción rápidamente en ondas electromagnéticas, así como muchas otras sustancias, como por ejemplo el metal, la roca, el ladrillo y el concreto, como lo decía anteriormente. La reflexión genera un ángulo de incidencia que finalmente es el mismo ángulo con el que está incidiendo, que es igual un ángulo teta i, que es igual al teta r, que es el ángulo en el cual se está reflejando la onda. Y la difracción, de acuerdo al principio de Huygens, cada punto de un obstáculo genera un nuevo frente de onda. El nuevo frente puede rodear el obstáculo, que es como cuando uno ve la sombra que va arrancando cuando sale el sol en la mañana, y esta sombra genera una onda diferente. Por ejemplo, en un árbol o en una montaña, pues donde se genera ese frente nuevo de onda. Eh, Importante resaltar que la difracción es proporcional a la longitud de onda, y las ondas más largas se difractan más, dando una impresión de voltear la esquina, que es, por ejemplo, las ondas grandes, hablando del sol, que trata como de dar la vuelta cuando está saliendo con toda su energía. Los radios AM, por ejemplo, operan a 1000 kHz, esto es un ejemplo, y una longitud de 300 metros. No requiere línea de vista, por eso este tipo de, de amplitud modulada perfectamente puede propagarse a grandes distancias, con un sonido pues menor, pero termina siendo una gran cobertura en la misma zona terrestre. Aquí, por ejemplo, hay una imagen de la difracción, de lo que es rodear un obstáculo hacia su receptor. Y la refracción, cuando una onda pasa de un medio a otro de densidad diferente, cambia de velocidad y en consecuencia de dirección. Eso es el proceso de la refracción, que es cuando, por ejemplo, uno coloca un vaso con agua, introduce un lápiz y uno lo ve de frente. Usted va a ver que el lapicero o el lápiz se ve torcido. Es el proceso que genera cuando hay un elemento y hace que la imagen de alguna manera se refracta y genere un efecto visual diferente, que físicamente es lo que se conoce como la refracción. Y hay otro elemento que se usa en las comunicaciones inalámbricas o tipo de atenuación, que es la interferencia, que es una de las más complejas y que los ingenieros de comunicación quisieran no tener. Por ejemplo, estas son las sumatorias de frentes diferentes, donde se tienen ondas, donde se suman o restan de acuerdo a la señal que está enviando el transmisor. Bueno, con esto terminamos la parte de tipo de ondas y de tipos de atenuaciones.